el capítulo 1. Ya, mis hermanos, dice la palabra de Dios así. Quiero leer del capítulo 1 algunos textos, gloria al Señor. Y dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Versículo 2 en adelante. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios, en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrat, y a Misael Mesad, y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? A su nombre. El diablo, el Señor lo reprenda, es especialista en dañarlo, en querer dañar los propósitos de Dios. Siempre desde un principio lo he intentado, y en algunos casos ha tratado de golpear, aunque no ha dañado el propósito, pero ha tratado de golpearlo, amén, y Dios vuelve y lo endereza, lo acomoda en el sitio, porque los propósitos de Dios y los deseos de Dios nadie los puede dañar ni desbaratar. Pero miramos desde un principio, Dios creó al hombre perfecto, pero los hombres amaron sus propias perversidades. Dios creó al hombre recto, pero Satanás se metió en el huerto, habló a Eva por medio de una serpiente, trató de indisponerlos con Dios. Dios, lo que pasa es que no quieren que sean iguales a Él. Si ustedes comen van a ser iguales que a Él. Y mire que golpeó el propósito de Dios, aunque no lo dañó porque el propósito siguió, pero trae el pecado al mundo. Y así en más de una ocasión el diablo intentó dañar los propósitos de Dios. En esta ocasión, bueno, Dios permitió que viniera la cautiverio por causa de la desobediencia del pueblo. Pero el diablo sabía que el pueblo de Israel, lo llevara donde lo llevaran, iban a mantener en su mente y en su corazón lo que habían aprendido, porque ellos tenían la enseñanza de la ley de Dios, ya que Dios le había dicho a los padres que le dijeran a los hijos, y estos a sus hijos, y a sus hijos, y a sus hijos, y así hasta generaciones y generaciones, que tenían que enseñarles este libro de la ley día y noche, en la mañana, en la tarde, al acostarse, al levantarse. Y el diablo sabía de que no importa el tiempo que hubiera estado el pueblo de Israel cautivo, ellos podían mantener su mente en los recuerdos de la ley y la enseñanza. Entonces desde un principio él trató de cambiar, trató de borrar de la mente. Si usted mira el tiempo que estos jóvenes iban a estar en una enseñanza continua día a día en cosas contrarias a lo que habían aprendido, iban a ser 3 años. En 3 años muchas de las cosas que usted ha aprendido, si comienzan a darle una enseñanza diferente todos los días, se le puede olvidar. Puede perder su lengua y aprender la lengua del que se lo enseñe, si todos los días pues casi era obligatorio y tenían que aprender una lengua extraña. Si alguien lo lleva y comienza a enseñarle y no hable su lengua, tiene que hablar la mía, a los 3 años ya usted habla otra lengua, ya tiene otra idea. Muchos le conocen esto como el lavado de cerebro. Cuando llevan a una persona, lo usaban mucho los países comunistas detrás de las cortinas de hierro y de bambú, con cristianos y personas
que los encerraban en un cuarto y todo el día era escuchando, y escuchando, tratando de borrar de su mente lo que habían aprendido. Dios no existe, Dios no es verdad, Dios no es real, Dios es un invento. Pero las personas se mantenían en su mente y en su corazón, y aunque muchos trataron de enloquecer, siempre mantuvieron su convicción en lo que era Dios, que Dios es real, que Dios es poderoso, que Dios es rey. Entonces, durante este tiempo, mire que buscaron, gloria al Señor, y buscaron jóvenes del linaje real, jóvenes que fueran príncipes, que fueran del linaje real. ¿Por qué no buscaron los más bajitos, la gente del vulgo, del pueblo? Porque si los jóvenes aprendían esto, si los jóvenes se metían en su corazón y comenzaban a amar todo lo que era de Babilonia, ellos eran los príncipes y podían ser los reyes y gobernadores del mañana. Y entonces, como reyes y gobernadores, iban a imponer la enseñanza a todos aquellos que estuvieran bajo su mando. ¿Cuántos bendicen al Señor? El enemigo es especialista en tratar de dañar los propósitos. Si usted mira, gloria al Señor, lo primero que hace es que busca a los jóvenes que sean de linaje real, bien parecidos, con buena sabiduría, que sean despiertos para aprender, porque tenían que enseñarle y tratar de que se olvidaran de lo suyo, de su Dios, de su idioma, de todo lo que habían aprendido, de su cultura, y se los llevan y se los entrega y le dice: bueno, primero que todo se les va a dar comida del rey, de lo que el rey come. Y el rey, el problema era que la comida del rey, antes de llevársela y servírsela al rey, se la presentaban a sus ídolos. ¿Cuánto bendicen al Señor? Así que era ofrecimiento a ídolos esa comida. Y parece que muchos, si usted mira, no solamente eran nuestros 3 jóvenes. Digo, busque muchos jóvenes del linaje real, que sean de buen parecer, sabios. Y fueron varios que agarraron del pueblo judío, del pueblo hebreo. Entonces, algunos no le prestaron atención tanto. Yo no veo nada. Vamos a estar mejor que los que están esclavos. Vamos a vivir mejor, vamos a tener buena comida, vamos a tener buena dormida, nos van a atender, nos van a enseñar, nos van a poner más tarde en puestos importantes. Entonces, está bien la situación. Algunos no vieron tan preocupante la situación, pero estos 4 jóvenes sí se dieron cuenta y comprendieron lo que quería el enemigo hacer con ellos. Inicialmente, enseñarlos a contaminar, lo que hizo Jezabel con el pueblo de Dios, que enseñaba al pueblo a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación, a prevaricar en contra de Dios. Estos dijeron: no lo vamos a hacer. Entonces ahí es donde dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y decían: vas a despreciar los manjares del rey, porque el rey no comía arroz con huevo frito, ni plátano con queso rallado. Eran manjares lo que él comía, y van a despreciar esa comida. Preferimos despreciarla. Preferimos comer de pronto repollo solamente con cebolla picada. Preferimos comer solamente de pronto lechuga con tomatico, antes de contaminar nuestra vida con los manjares del rey y del mundo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces inicia el proceso. ¿Qué les digo? Ellos tienen que aprender las letras y la lengua caldea. Así que ellos aquí, lo único que se va a hablar en este lugar va a ser lengua caldea, no más. Quería hacerle olvidar las raíces. Quería que ellos se olvidaran de dónde eran y para dónde iban. Porque el pueblo de Israel sí sabía de dónde era y para dónde iba. Ellos tenían una idea clara de las cosas, porque estaban las promesas y las profecías de lo que Dios había hablado. Entonces el enemigo quería borrarlos totalmente, que su mente se borrara por completo, formatearle su mente e incluirle un programa más diferente al que ellos entendían: que hablen lengua caldea, más que no hablen lengua hebrea. ¿Cuántos bendicen al Señor? Fue una de las primeras cosas. Primero, jóvenes sabios, jóvenes del linaje real. Segundo, que no hablen su lengua, que no hablen de la manera como ellos hablan. Aquí no se habla como ellos hablan. Aquí se habla lengua caldea y tienen que escribir en las letras caldeas. Lo otro es que dice: van a comer de la comida del rey, valga la redundancia.
de lo que aquí se les dé es lo que van a comer. Ellos no van a comer lo que quieran. Ahora, acuérdese de que el pueblo de Israel habían cosas que no comían porque eran inmundas. Y el pueblo babilónico era un pueblo gentil y pagano, y podía que de vez en cuando en la comida del rey tuvieran chicharroncitos, tuvieran su carnecita de cerdo. Podía ser, porque eran manjares para ellos los gentiles. Para el pueblo de Israel no, era contaminación, y ellos dijeron no. Lo otro es que los nombres de ellos, ¿cuántos bendicen al Señor? Eran nombres escogidos para siempre tener a Dios presente en su vida diaria, para tener a Dios presente en su vivir, en su levantarse, que cuando los llamaran a ellos, gloria al Señor, ellos se acordaran de Dios. Cuando le decían al joven príncipe, le decían Daniel, él se acordaba y decía, Dios es mi juez. A su nombre. Eso es lo que significaba Daniel, Dios es mi juez. Entonces siempre que alguien lo llamaba, un amigo lo llamaba, la mamá o alguien lo llamaba Daniel, él nunca se le olvidaba que Dios era su juez. A su nombre sea la gloria, y que Dios juzga rectamente. ¿Cuántos bendicen al Señor? Cuando llamaban al otro joven que se llamaba Ananías, él se acordaba y decía, el Señor fue clemente, fue misericordioso. Siempre se acordaba de la clemencia de Dios cuando decían Ananías. A su nombre sea la gloria. Alabe a Dios, hermano. Y a su nombre. Cuando llamaban a Sadrad, a Misael, amén, que era el otro muchacho, a Misael, él siempre cuando le llamaban le decían Misael, él se acordaba y decía, ¿quién semejante a Dios? ¿Quién es igual a Dios? Si Dios todo lo puede, Dios es poderoso. A su nombre sea la gloria. Y cuando llamaban a Azarías, él se acordaba y decía, el Señor ayudó. Esos eran los nombres. Ese era el significado de los nombres que le habían colocado en su tierra. Sus padres, que le habían enseñado la ley, que le habían enseñado, no tendrás dioses ajenos delante de mí porque soy un Dios celoso. No tomarás mi nombre en vano, no harás esto, no harás. Ellos lo aprendieron y esos eran los nombres. El Dios es mi juez, el Señor fue clemente, ¿quién semejante a Dios? Y el Señor ayudó. Pero dijeron, esos nombres no sirven aquí. Esos nombres aquí sobran. ¿Cómo así? Entonces le cambian el nombre y a Daniel le llaman Belsasar, que significa Bel es Dios principal de Babilonia, y significa Bel proteja su vida. Le cambian de Dios es mi juez a Bel proteja su vida. Le estaban tratando de borrar de la mente y que él se acordara y se acostumbrara a ese nombre tan bonito que le habían colocado, para que se olvidara que Dios era su juez, para decir no, mi protección es Bel, que era un ídolo de Babilonia. ¿Cuántos bendicen al Señor? Al nombre de Cristo y a su nombre. Ananías, que significaba el Señor fue clemente, se le llamó Sadrad, que quería decir siervo de Acud, es decir, siervo del Dios de la luna. Acud era el Dios de la luna. Entonces le cambian el nombre, que Dios era clemente, para decir no, ahora me toca servir al Dios de la luna, Acud. Ya Jehová no es mi Dios, ahora Acud es mi Dios. Eso era lo que querían colocar en ellos con sus nombres. A Misael, que era quien es semejante a Dios, se le llamó Mesac, que significa la sombra del príncipe, o quién es este. ¿Cuántos bendicen al Señor y al nombre de Cristo? Mire la situación. Él dice quién es semejante a Dios, el nombre de él, el original, Misael. Pero le colocan Mesac, que dice la sombra del príncipe, o quién es este, como para que dijera no, no hay nadie semejante a Dios. Ahora usted como si fuera Dios. Importante. ¿Quién es este hombre? La sombra de un príncipe. ¿Cuántos bendicen al Señor? Al nombre de Cristo. Y el último de ellos, Azarías, que era el Señor ayudó, se le llamó Abed-Nego, que significa siervo de Nego. Es decir, era el Dios de la sabiduría o la estrella de la mañana para los babilónicos. Entonces ya no era el Señor me ayuda, sino Nego, yo le sirvo, soy servidor de Nego. Quisieron cambiar todo, hermanos. El diablo, el Señor lo reprende, es especialista.
Sabemos, hermano, que lo que ha acontecido en el mundo, Dios lo ha permitido, todo. Dios se dio cuenta cuando la serpiente le estaba hablando a Eva. Dios hubiera podido mandar un ángel y agarrar esa culebra, tanto la que le estaba hablando como la culebra espiritual, el diablo, Dios lo reprende, y sacarlo del huerto y decirle: usted no tiene derecho a estar aquí, usted perdió la oportunidad. Dios se dio cuenta y aún le advirtió a Caín, cuando Caín maquinó matar a su hermano, y Dios le dijo: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué tu cara ha cambiado? ¿Por qué la sonrisa de ayer ya no está en tu cara? ¿Por qué te veo amargado? ¿Qué es lo que te pasa? El pecado está a la puerta. En otras palabras, digo: yo sé lo que están maquinando. Quieren matar a tu hermano, pero si tú te paras firme y dices: no lo voy a hacer, tú te enseñoreas. Pero todo Dios lo ha permitido, porque Dios a nosotros nos ha dado el libre albedrío. Nosotros escogemos qué queremos hacer y cómo queremos vivir. Dios nos advierte y dice: sin santidad nadie verá al Señor. Dios nos dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero Él no nos obliga, Él nos da la libertad de escoger lo que queremos. ¿Cuántos me dicen al Señor? Estos jóvenes, la situación que ellos tuvieron, no es porque Dios los haya obligado a tomar esas decisiones, es porque ellos, por la convicción que tenían, ellos se pararon y hablaron entre ellos. ¿Qué te parece, Daniel, lo que quieren hacerlos? Uy, Azarías, la cosa está fea. ¿Y tú, Misael, qué dices? No, tenemos que hacer algo. Y Daniel propuso en su corazón, y con él sus 3 amigos más, de no contaminarse con la comida del rey. Fue una decisión propia y voluntaria. Fue una decisión personal que ellos hicieron. Y hoy, hermanos, sabemos, gloria al Señor, que cada uno de nosotros debemos tomar decisiones personales, decisiones propias y voluntarias, pero cada uno escoge qué decisión quiere tomar. Todo lo que ha pasado en el mundo, les decía hace un rato, Dios lo ha permitido. Dios no hubiera querido que hubiera muerto tanta gente en la Primera o Segunda Guerra Mundial, pero los hombres decidieron irse a guerra y hubo mucha mortandad. Dios no hubiera querido que el pueblo de Israel hubiera sufrido tanto en Babilonia y tantas persecuciones con Hitler, pero el pueblo de Israel él mismo escogió cómo quería vivir lejos de Dios. Dios no quería que este mundo, en estos últimos meses, estuviéramos en esta situación y con esta pandemia que ha diezmado muchas vidas y ha golpeado muchos países. Las potencias y pueblos han sido golpeados, pero el mismo hombre ha querido escoger la situación por no escuchar la palabra de Dios, cuando la Biblia nos enseña que son las señales del fin que tienen que acontecer. Pero si los hombres buscaran a Dios en su totalidad, yo creo que no había necesidad de señales del fin. Sonaría la trompeta y nos iríamos todos con el Señor. Pero el hombre se ha vuelto rebelde y difícil. Es más, en medio de esta situación tan dura y tan difícil, miraba hoy las noticias y habían como 500 jóvenes en una fiesta clandestina en una de las ciudades, creo que fue en Cali, en Cali, en una fiesta clandestina, en medio de la situación. Si Cali es una de las ciudades donde el brote es altísimo y las cosas están terribles, pero la gente quiere vivir su vida y quiere derrochar su salvación o desperdiciar la oportunidad de salvación más bien que Dios le ha dado. El hombre quiere vivir a sus anchas sin interesarle a Dios. ¿Para qué Dios? No necesitamos a Dios. Pero la situación y a lo que quiero llegar no es tanto aquellos que no han querido creer a la palabra de Dios, y muchos que han preferido tristemente irse a un infierno sin salvación, habiendo tenido la oportunidad por medio de la radio, la televisión, que predicaban en su cuadra, que le hablaron de Cristo y nunca lo aceptaron. Quiero enfocarme más que todo al pueblo cristiano, a cada uno de nosotros, al pueblo de Dios, que desde el inicio de esta situación estábamos alabando y glorificando a Dios, sirviendo al Señor. Estábamos en los cultos gozosos, contentos, que íbamos a pensar que llegaría el momento que teníamos que sentarnos así. Que íbamos a pensar que llegaría el momento que para entrar a la iglesia tenía que haber un control especial.
y lavarnos las manos, echarnos alcohol o gel y medirnos la temperatura, cuando antes llegábamos con esa fiebre a la iglesia, ese dolor de cabeza, esa gripe, y veníamos y decíamos: Señor, tú eres mi sanador, y éramos sanos, recibíamos sanidad y nos íbamos tranquilos. Y que íbamos a pensar que pues las autoridades, y por seguridad, dicen ellos, al que tenía un poquito de fiebre, el que tenga un poquito de fiebre, dice: mejor vaya para la casa. Que íbamos a pensar que la iglesia, los templos iban a estar cerrados por tanto tiempo. Que íbamos a pensar que por muchos meses en la iglesia no se iba a escuchar la alabanza, no se iba a escuchar el sonido de los instrumentos ni la amplificación. Que íbamos a pensar, gloria al Señor, que aún muchos de los cristianos que cuando inició esto estaban felices y contentos, en medio de la pandemia y la situación, decayeron, su espíritu desfalleció y esa comunión con Dios se perdió y murieron espiritualmente. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo con todo este tiempo? Dios pues nos dio libertad, gracias al Señor, de hacer los cultos familiares, de reunirnos a través de este medio por el cual estamos aún transmitiendo hoy también, y Dios bendiga a todos los que nos ven. Pero nos damos cuenta, gloria al Señor, que en medio de esta situación, que íbamos a pensar que el enemigo iba a tratar de golpear. Nosotros decimos: el diablo, Dios lo reprenda, trató de cerrar una iglesia y se abrieron muchas. Sí, fue verdad, en muchos hogares se predicaron, en los barrios se predicaron, cada uno de su hogar hizo un altar y se predicaba y hacían los cultos familiares. Pero resulta que el enemigo es mentiroso y Dios lo reprenda. Y una de las cosas, y usted dice: pero entonces Dios, ¿por qué lo permitió? Para probar el corazón de cada uno de nosotros, para probar a cada uno qué era lo que teníamos, y realmente teníamos a Dios en el corazón y decíamos amar a Dios y le amábamos de verdad, o simplemente eran palabras nomás. Pero el enemigo con este tiempo quiso hacer lo que hizo con estos jóvenes. En muchos quiso borrar lo que habíamos aprendido durante tantos años. Hay gente que ya ha perdido la comunión con Dios, ya la oración como que 6 meses sin oración, ya es difícil volver a comenzar otra vez el ritmo. Es difícil volver a comenzar otra vez esa comunión con Dios tan hermosa que se llevaba. Porque podemos decir que los últimos servicios antes de iniciar esto fueron cultos gloriosos y hermosos, preciosos. Dios nos estaba preparando para lo que venía. Pero resulta, hermano, que el enemigo es especialista en querer dañar los propósitos de Dios. No los dañará, porque si yo no quisiera marchar, no crea que todo se viene abajo. Dios buscaría a otra persona mejor que yo. Pero sí quedaría afectada mi alma y quedaría en juego mi salvación. Y eso es lo que ha querido el enemigo con muchos. El enemigo los ha golpeado y los golpeó durante esta situación. Los hizo tambalear, los hizo, hermano, alejarse del Señor. Y es triste la situación sabiendo que Cristo viene pronto. Muchos dejaron de ser Daniel para convertirse en Belsasar. Muchos dejaron de ser Misael, quien es semejante a Dios, para convertirse en Mesac, la sombra del príncipe. Muchos dejaron de ser adoradores del Señor y de alegrar el corazón de Dios en alabanza y adoración, para dejarse usar por el enemigo. Aún muchos en esta situación han albergado en su corazón amor más al mundo que a Dios. Y algunos todavía están en las iglesias. Hablo de todas las iglesias, porque la situación es en todo lugar, hermano, en todo lugar. Cualquier pastor de Colombia, usted puede preguntar: no, la situación está difícil. Hay hermanos tambaleantes, hay hermanos y jóvenes. Realmente albergar algo del mundo en nuestro corazón es un peligro. Si usted cree que nadie se da cuenta de lo que usted está pensando, usted debe pararse firme, y no es porque lo diga yo, es porque la Biblia nos enseña. Daniel se paró firme y dijo: no me voy a contaminar. Usted no puede correr a la corriente del mundo, no puede cambiar su manera de hablar, no puede cambiar su dialecto y su idioma espiritual de nuestra ciudadanía celestial.
Que porque los amigos, es que ya han dado mucho con los amigos y ya comienzan a decir malas palabras y comienzan a decir cosas terribles. No puede cambiar. Usted no puede dejarse contaminar y dejar cambiar su nombre de ser hijo de Dios, cristiano, lavado por la sangre de Cristo, para convertirse en un mundano, en un hijo del diablo, en un mediocre espiritual. No puede cambiar su nombre. No puede cambiar de pronto su convicción. Decimos que vamos al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pero eso no lo pueden cambiar, porque cuando nosotros hacemos cosas malas, no queremos ir al cielo. Simplemente decimos: yo quiero ir al cielo, quiero ir al cielo. Pero al cielo no entrará cosa inmunda, ni que hace abominación, ni que hace pecado. Al cielo no entran de pronto a escondidas por la puerta de atrás o montarse por la ventana. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice la Biblia: no os burléis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo se gana. Donde Daniel y estos jóvenes se hubieran dejado contaminar y hubieran cambiado sus principios, seguro que en la Biblia no existiera un libro llamado Daniel. Seguro que no se hubiera tenido este libro como inspiración de Dios para mostrarnos muchas cosas y para hablarnos de profecías futuras que acontecerían. Daniel hubiera sido un hombre más que pasó por Babilonia, pero no sería un hombre, o de pronto se contaría un pedacito de él. Daniel, el que Dios quiso hacer algo grande con él y se dejó vencer, se dejó doblegar. Pero por eso aparece un libro de Daniel, porque fue un joven que se mantuvo firme, no se dejó contaminar. ¿Cree acaso que Daniel era diferente a usted? ¿Cree que Misael, Azarías, estos son jóvenes, eran diferentes a usted? ¿Creen que ellos eran especiales porque tenían un chip diferente al suyo? Eran jóvenes comunes y corrientes. Jóvenes que también, como dice la Biblia, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y eran jóvenes sujetos a pasiones como todos los jóvenes. Pero entendían lo que podían y debían hacer y lo que no debían hacer por no desobedecer a Dios. Eso es lo que debemos entender, hermanos. No podemos dejar que el diablo robe lo que Dios ha querido hacer con nosotros. Iglesia, decían las noticias, hoy es primero, ¿cierto? Hoy iniciaban las pruebas en Bucaramanga de los que iban a ofrecerse voluntariamente para las 400 vacunas de prueba. No crea que porque las vacunas ya están en prueba, esto está bueno. Puede que ya la vacuna funcione y todos quedemos vacunados y carguemos un carnet que diga vacunado contra el COVID. Pero ¿qué puede venir después? ¿Qué es lo que puede venir con esta situación tan valiente? ¿Por qué nos dejamos envolver por Satanás? ¿Por qué nos dejamos engañar por Satanás y nos hace ver que las cosas del mundo son más bonitas? ¿Está seguro que usted va a vivir? ¿Está seguro que usted va a vivir mucho tiempo? Dígamelo. ¿Sabe? Puede que el COVID no lo haya tocado y no haya muerto por el COVID, pero a la palabra de Dios usted puede morir mañana. A la orden de Dios puede morir. ¿Por qué? Por cualquier cosa. Hay gente que se ha muerto por una simpleza, porque se atravesó una puya de pescado, porque le cayó una tabla en la cabeza, se desprendió una tabla del techo y le cayó en la cabeza y se murió. Que porque estaba en la cama y se dio la vuelta y se cayó en la cama y se murió. Pero si llegas a morir joven, hermano y hermana, ¿está listo para ir al cielo? Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es triste, hermanos, si nosotros dejamos contaminarnos en estos últimos tiempos. Es triste, joven, si usted corre en las corrientes de este mundo y se deja llevar por las corrientes del mundo y quiere vivir como los del mundo.
lejos de Dios, diciendo que ama a Dios cuando le aborrece, porque el que hace pecado aborrece a Dios. Viviendo en las corrientes de este siglo, conforme dice la Biblia, la potestad del príncipe del aire que opera en los hijos de desobediencia. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de lo que usted hace? ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de lo que usted habla y lo que usted piensa? ¿Usted cree que Dios no se da cuenta que su nivel espiritual bajó bastante en oración y en búsqueda? ¿O joven, las maquinaciones que usted tiene en su mente? Dios lo conoce. Y no porque Dios no lo saque de una vez a la luz es porque Dios no se dio cuenta y usted dice, lo hice bien que ni Dios se dio cuenta. No, es la misericordia de Dios. Pero no os engañéis que Dios no puede ser burlado. Ya jóvenes, hermanos, adultos, damas, tenemos que vivir para Dios. Si nosotros seguimos los ejemplos de Daniel y sus 3 amigos, seguro que pasaremos en victoria en medio de esta situación, porque el diablo con esto nos quiso acoplar a la vida de ellos. La gente religiosa solamente va los domingos a su liturgia, y eso no se preocupaban, eso de que no, ay, la situación está fea, vamos a arrodillarnos y vamos a rezar algo. Ni rezaban, pensaban más cómo iban a hacer para traer las canastas de cerveza en la casa en la noche, que realmente pedir a Dios misericordia. Pero nosotros no podemos caer en el error de decir, no, ¿para qué oración? Ya no necesitamos oración, esto está bueno. O ¿para qué tanta Biblia? O ¿para qué tantas cosas de Dios? No hay necesidad. Hoy me voy a quedar en la casa. Es triste que 6 meses sin culto y un hermano voluntariamente, a no ser que esté enfermo, tenga problemas, salió tarde de su trabajo, tuvo conflictos por algo, tenga que quedarse en la casa. Pero que un hermano antiguo bautizado diga, me voy a quedar en la casa después de 6 meses sin culto. Entonces, ¿dónde quedó lo que dijo el salmista? Prefiero un día estar en la puerta de la casa de Dios que habitar por siempre enamorada de maldad. Porque el enemigo nos quiso acoplar a la situación del mundo. Hay gente que tiene tiempo que no va a sus sinagogas religiosas, y no les pasa nada. Y hay cristianos que el diablo quiso acoplarlo a la misma situación, 6 meses sin culto. Y aunque se hacía culto en los barrios, muchos no asistían a esos cultos. Bueno, pues ya se abrió la iglesia, hay que venir a la casa del Señor. Porque no sabemos si de aquí a un tiempo esto tiemble y se caiga el techo de este lugar y tengamos que hacer otra culto en las calles. No sabemos qué pueda venir, qué otra peste pueda más, porque si el hombre cree que tiene dominio sobre el COVID, puede que hayan conseguido la vacuna por la misericordia de Dios, pero lo que venga va a ser más difícil, iglesia, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por la casa de Dios, ¿dónde estará el fin del impío y el pecador? ¿Qué quiere decir? Si la iglesia no se apercibe, si la iglesia no se despierta, el juicio puede comenzar por la iglesia. Y oye bien, joven, hermano, hermana, el pecador, el que le esté fallando a Dios, no tendrá excusa. No habrá más sacrificio, sino que le espera una horrenda expectación de juicio. Así que es hora de que volvamos a la senda y no dejemos que el diablo cambie nuestros principios. Usted no puede cambiar, no, eso fueron 6 meses y ya todo se olvidó, entonces vamos a cambiar hasta nuestro modo de vestir. No. Cuidado, hermanitas. Ahorita ha salido la moda de la ombliguera, la blusita ombliguera, que usted levanta las manos, gloria a Dios, y se le ve todo ese estómago. Cuidado, no podemos cambiar nuestros principios. Yo sé, y por experiencia propia decimos que la pandemia y la falta, la imposibilidad de salir a comprar muchas cosas nos golpeó fuertemente a los padres, porque nuestros hijos crecieron durante esos 6 meses. Pero no con eso quiere decir de que es aceptable que como nuestra niña creció, entonces tiene que venirse con la falda más arriba de la rodilla, porque pobrecita, eso fue el tiempo, la pandemia. No es aceptable cuando no podemos cambiar nuestros principios y el diablo quiere cambiar nuestros principios. Usted debe venir a la casa del Señor como un hijo de Dios.
debe venir a la casa y andar allá afuera como hijo de Dios. Cristo viene pronto. Y lo que el enemigo ha querido cambiar los principios. Alguien decía por ahí, decía alguien, qué triste de ganar a muchos cuando los suyos lo están perdiendo. Pero yo digo, qué triste de tratar de ganar muchos cuando uno mismo está perdido. Eso es más triste, tratar de ganar a otros cuando uno mismo está perdido. Lo importante es, quiero ganar a muchos, pero tengo que preocuparme de ganarme yo primero para el Señor y ganar a los que me rodean. O sea, padres de familia, madres de familia. Es importante que usted gane las almas de afuera, pero primero trate de ganar los que estén cerca. Háblele a sus hijos. Llegará el tiempo que ellos tomarán una decisión, pero ahí entonces ya ellos se la ven es con Dios, no con nosotros. Ahí ya el enfrentamiento es de ellos con Dios, porque usted cumplió hasta donde pudo. Lo único que nos tocará más adelante, cuando tengan su enfrentamiento, llorar y decir, bueno, Señor, gracias por lo que hiciste, porque para siempre es tu misericordia. Pero ya nosotros cumplimos, y usted cumpla mientras tenga la oportunidad sobre sus hijos, cumpla. Y usted, joven, cuidado. Lo que usted hace a escondidas es a escondidas del hombre, pero no de Dios. Debes arrepentirte, porque los pecadores no van al cielo. Si cometemos falta, estamos pecando y no podemos ir al cielo. Entonces, que estos 6 meses, que era casi como un cautiverio en nuestras casas, no se haya convertido en el cambio de nuestros principios, en el olvido de nuestra fe y nuestra comunión con Dios, en olvidar por qué fuimos llamados al Señor, por qué nacimos y para qué nacimos y hacia dónde vamos. No podemos olvidar eso. Y sepa una cosa, corra donde corra, se esconda donde se esconda, el juicio de Dios lo alcanza. Amén, hermanos. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si me fuera a lo profundo del mar, allí estás. Si me lo fuera a lo más oscuro, tu presencia allí alumbra. Entonces, sépalo bien. Es tiempo de decidir y tomar una decisión radical. O sirve a Dios, o Dios se puede buscar un prójimo mejor que nosotros. O vivimos para Dios, o nos pasa lo de Judas. Deje este su lugar y tome otro su oficio. Usted lo decide, hermano y hermana, joven. Usted lo decide. Pero es tiempo de saber quiénes somos y para dónde vamos. ¿Qué significa mi nombre? Y no estoy hablando del nombre que dieron nuestros padres, el nombre que Dios nos ha puesto como sus hijos, como cristianos, servidores de Dios, amadores del Señor y de su palabra. Y que no se nos cambie el nombre de ser hijos de Dios a convertirnos en hijos del diablo. Dios los reprenda. Dios nos ayude y Dios nos guarde. Amén, hermanos. Pero qué bonito que podamos recordar que Dios es nuestro juez, que quién como Dios, amén, hermanos, que el Señor es clemente y el Señor siempre nos ayuda. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren servir a Dios? No deje cambiar, hermanos. Volvamos otra vez a la alabanza, a la adoración. Este tapaboca dice que el tapaboca detiene el virus, pero esto no puede detener la alabanza. Amén, hermanos. Esto detiene el virus, pero no la alabanza. Así que alabe a Dios, porque los muertos no alaban. Y a su nombre, a su nombre. Dios nos ayude y Dios nos guarde. Pero sepa una cosa, que hay que vivir para Dios. Porque o somos o no somos. El Señor dijo, ojalá fueses caliente o frío, pero no tibio. Porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Lo dijo el Señor en la palabra.
Así que, hermano, ¿usted qué es? ¿Caliente o frío? O sea, usted no puede demostrar tener una máscara de cristiano cuando hace cosas del mundo. Eso lo convierte en tibio y en cualquier momento Dios lo puede vomitar de su boca. Los hermanos nuevos están iniciando este proceso, están avanzando. No se preocupe, que Dios les va a ayudar. Pero hablo de muchos antiguos, bautizados, viejos, aún que no se han bautizado, pero son viejos en el evangelio. Es hora de que alineen sus pasos y afinen su caminar con Dios. Enderecen sus sendas para que lo cojo no se salga del camino. Para que digan: ¿dónde fue que me perdí? Parado en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Eso es lo que hay que hacer. Y no vamos a cambiar nuestros principios. No vamos a cambiar la doctrina que el Señor nos ha enseñado. No vamos a cambiar nuestra manera de adorar a Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que quería el diablo. ¿Qué quería el diablo? Que en las iglesias no se cantara, no se iba a permitir cantar. ¿Sí lo sabía usted? Nadie podía decir gloria a Dios. Esas eran las leyes que estaban tratando de aprobar si se abrían los templos. Que no hubiera alabanza en la iglesia, que nadie se arrodillara, que los cultos fueran máximo 1 hora, es un poquitico. Pero Dios dijo: no, mi pueblo no, porque si hacen esto y nosotros nos acogíamos a eso, nos pasaba como Daniel, Misael, Azarías, amén, de doblegarnos y comenzar a correr con la corriente del mundo. No. Por eso le damos gracias a Dios que hoy podemos decir aleluya. Podemos decir: ¿quién vive? Y a su nombre. Porque eso lo quería robar el diablo. No podíamos cantar, no podíamos hacer palmas. Hoy podemos hacer los cultos normales y gloria a Dios por eso.